Muy buenos días. Como dijo mi compa, pues uno de los organizadores, mi nombre es Juan Pablo Campos. Para mí es muy gratificante el día de hoy estar acá, compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en el área de ingeniería de software. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia en el área de QA. En el área del software tengo aproximadamente ya 10 años. Listo, un poco sobre quién soy yo, quién es Juan Pablo. Bueno, como les venía diciendo, tengo aproximadamente 10 años desenvolviéndome en el área de ingeniería de software, 7 años haciendo parte del mundo de QA. Le agradezco mucho a todos los organizadores que hicieron esta conferencia de QA, debido a que yo soy ingeniero de sistemas y computación graduado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuando yo me gradué de esta universidad, em, el área de QA para mí era vista como una etapa que se debía seguir en el desarrollo de un producto, o al menos era lo que nos hacían ver, eh, debido a que en el eje cafetero todavía era como muy pequeño todo lo que tenía que ver con la ingeniería de software. En el momento en el que yo me gradué, gracias a Dios ha crecido mucho más, y todo se basaba era en el desarrollo. Las pequeñas empresas o las startups que habían en Pereira eran relacionadas con el desarrollo de software. No había o no te enseñaban acerca de los otros muchos roles que puede haber dentro de una empresa, como lo hay ahora. Eh, Tengo 3 certificaciones en ISTQB, Foundation, Agile y Agile Technician. Eh, Mis hobbies, me gusta mucho el deporte, soy atleta OCR. El OCR es una modalidad de deporte relacionada a carreras de obstáculos. Me gusta mucho el running, me gusta mucho ir a cine. eh, una combinación un poquito extraña para un ingeniero de sistemas que sea como tan amante al deporte. No es tan común, pero digamos que es una de las cosas que siento que me ha funcionado muy bien para desenvolverme en las empresas, en mis equipos y en lo que hago actualmente. Listo. Para empezar, voy a decirles un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, o lo que voy a contar acerca de mi experiencia. Como estamos tan cerca de lo que es eh, el día del software tester, eh, les voy a contar un poquito de historia para aquellas personas que no conocen mucho como de el área de QA, personas que de pronto apenas están empezando su vida laboral o quieren empezarla, para que sepan un poquito de esto, cómo surgió. Eh, Será algo rápido. En esta charla voy a hablar de experiencias y también algunos fundamentos que creo que les van a servir para todas las charlas que se vienen el resto del día, porque sé que algunos de mis compañeros van a hablar de muchas cosas relacionadas con QA, y sería bueno que tengan como noción de qué les están hablando cuando llegue ese momento. Les voy a hablar de cómo fue QA, descubrir para mí QA como una profesión, cómo llegué yo a este mundo, cómo fue mi vida para descubrir lo que fue el QA, un breve paso que tuve por Scrum, eh, un breve paso que estuve como Scrum Master y descubrí los marcos ágiles, y cómo volví a hacer QA Automation y cómo volví a lo grande, porque era algo totalmente diferente a lo que yo venía haciendo como QA. Bueno, en un poquito de historia, para ponerlos en contexto, eh, el primer bug que se descubrió en la historia fue en el año de 1948 en la Universidad de Harvard, debido a que en esa época los computadores tenían el tamaño de una fábrica. Puede ser el tamaño de todo este salón, pesaban más o menos entre 17 y 27 toneladas, y el primer bug fue un bug real, o sea, fue una polilla. Descubrieron una polilla en un componente que estaba causando fallas en la lógica matemática que hacía la computadora en ese momento. Eh, Como tal, se registra como el primer bug, pero eh, Thomas Edison ya había hecho una alusión a que los bugs existían y que los bugs eran esas fallas que se presentaban, y él lo hizo debido a un documento que estaba redactando a través de un fonógrafo, si no es mal.
era algo que ya existía, ya se conocía la noción, ya se usaba, pero el primer real fue este caso. Bueno, entonces un poco de historia. Para poder empezar, digamos que quiero mencionar conceptos fundamentales. Unos conceptos fundamentales que creo que van a ser muy importantes para charlas, como les decía, para charlas que verán el día de hoy, eh, qué es un error, qué es un defecto y qué es una falla. Conocemos como error a todas las acciones humanas que llevan a un resultado no deseado. Un defecto cuando introducimos esas acciones dentro de un producto, y una falla es el resultado de lo que esa acción que metimos dentro del producto ocasiona en el producto. Eso es lo que conocemos nosotros como el error, el defecto y la falla. Esto les va a servir mucho eh, en estas charlas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como les venía diciendo, en 1948 se hizo el primer software. Literalmente era algo relacionado para resolver problemas matemáticos, problemas que hoy resolvemos fácilmente en un celular. En ese momento eran en muy grandes máquinas. Eh, Turing, por así decirlo, fue de las primeras personas en ondear en el mundo del testing y realizó el primer testing relacionado, y el testing de él se basaba en probar qué tan inteligente era la máquina que se estaba desarrollando. En el año de 1957 empezaron a hacer el tema del debugging, y eso era lo que ellos conocían como testing. El debugging era ir a entrar a revisar el código función por función y verificar cómo estaba comportándose mi código. En ese momento eso era lo único que ellos tenían como noción de testing. En el 58 surge el primer equipo de testing, pero el primer equipo de testing era lo mismo, desarrolladores revisando su código, revisando que todo estuviera funcionando de manera correcta. Después, otro año importante a mencionar es el año de 1971. ¿Por qué? Porque hay un avance en lo que se conoce como testing. El avance que es la creación de un método de testing que es el mutation testing, que es la mutación, y lo que comprendía la mutación era entrar al código, cambiar ciertas funcionalidades del código con el fin de verificar que mis casos de prueba lograban atrapar esas fallas que tenía el código. O sea que hasta ahora pasaron muchos años desde el primer desarrollo hasta que se logró entrar como en el tema y ondear en el tema del testing. Ya en el 78, casi 30 años después, surgió lo que hoy nosotros todavía usamos como testers, que es el functional testing, que es probar la funcionalidad las funcionalidades que tienen los aplicativos. Ese es un tipo de testing que el día de hoy todavía utilizamos y todavía se trabaja con él. En el 85 salió la primera herramienta de testing, en el 2004 salió una herramienta que muchos de aquí, que somos QA, conocemos, que es Selenium, que es un framework que nos ayuda a realizar pruebas automatizadas web. Un año después, por fin salió algo conocido como SOAP UI, que sería el origen de las pruebas API y todo lo que tiene que ver con pruebas XML, REST, y ya estamos en la era actual, donde vemos que un brinco de 20 años, cuando tuvimos que esperar 30 años para introducir el testing como tal, en un tiempo de 20 años ya estamos en lo que es la inteligencia artificial apoyando el testing. Entonces, digamos que siento yo que estos últimos 10, 15 años ha sido demasiado importante para todo lo que es la calidad del software. Listo. Entonces, les voy a contar cómo fue mi experiencia como QA, como profesión. Y cuando me di cuenta que no todo es código y los equipos no se conforman solo por desarrolladores. Uno de los mensajes importantes que quiero traer acá y de las cosas que siento que ha funcionado mucho como tal en mi experiencia de desarrollador, perdón, de desarrollador de pruebas, ha sido ser flexible y adaptarse como un pilar importante. Yo me gradué de la universidad
con el conocimiento que tienen muchos acá que por ahora se están graduando y es un mar de conocimiento, un centímetro de profundidad. Es decir, sabes mucho, pero a la vez no sabes nada. Yo ya había hecho unas prácticas en una empresa de acá de Pereira, pero la empresa era netamente desarrollo. Entonces, mi primera experiencia fue el desarrollo. Yo duré en esa empresa aproximadamente un año. Fue desafiante porque siento que tengo muchas habilidades de comunicación y muchas habilidades sociales y estar todo el tiempo detrás de un computador haciendo cosas y es difícil. Me costaba mucho. Me gradué de la universidad y no sabía qué yo voy a ejercer, no voy a ejercer. ¿Será que me meto a estudiar otra cosa? ¿Será que la ingeniería de software no es para mí? Eh, pero en el camino sucedió algo que no me esperaba, cosas de la vida. Eh, una empresa de Medellín en la cual empezó toda mi experiencia, me dio la oportunidad de aprender algo nuevo, algo que era que hoy software testing no sabía que existía, no sabía cómo se hacía, sabía, como decía, como dije anteriormente, que era una etapa del desarrollo del software, pero no sabía que era una parte del proceso y que había personas capacitadas para hacer solamente ese proceso. Entonces fue un shock muy grande para mí darme cuenta que existía algo más y que yo podía hacer algo más. Eh, en ese momento el tema de la automation apenas estaba entrando en Colombia y apenas estaba empezando a ser como algo importante en Colombia. Hasta el momento solo existía manual QA. Aseguradores de calidad manuales. Logré pasar en la empresa, logré pasar las entrevistas, ellos vinieron a Pereira, hicieron las entrevistas y tuve una capacitación. La capacitación, eh, aquí tengo a uno de mis entrenadores, una de las personas que me introdujo en este el mundo del QA. Les va a dar hoy una charla y creo que les va a compartir información muy importante porque tiene demasiado conocimiento, lleva muchos años. Eh, ahora es mi compañero Fabio, antes era mi jefe Fabio, porque en ese momento yo no sabía nada y él era el que capacitaba a todo el mundo, era el sensei. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo, cualquier duda, cualquier necesidad, Fabio era el indicado. Entonces creo que se llevarán hoy una muy buena con él. Resulta que entré a mi primera empresa y la empresa era una empresa outsourcing. Entré a una empresa, entré a prestarle servicios a una empresa bancaria en la ciudad de Medellín. Cuando entré a esta empresa bancaria en la ciudad de Medellín, entré a aprender qué era el manual testing, qué era el manual testing, cómo se trabajaba y cómo se comía esto. Pero resulta que cuando entré yo a esa empresa estaban ocurriendo ciertos cambios que para mí en ese momento eran imperceptibles. Para mí en ese momento existía lo que ya me habían enseñado, que era manual testing. Me estaban enseñando cosas importantes como qué es un scope o un alcance, qué es hasta dónde va y las pruebas que yo voy a hacer y qué cosas no hacen parte de lo que yo voy a probar. Estaban los test plan, qué es lo que voy a probar, qué funcionalidad del software voy a. Estaba el test case, que es cómo lo voy a probar. Hacía énfasis en una ejecución. En ese momento, cuando yo estaba entrando a la empresa, la documentación era primordial. Todo queda documentado, todo queda evidenciado, todo queda reportado, con el fin de curarnos en salud. Porque en ese momento empecé a darme cuenta que entre desarrolladores y QA a veces habían ciertos roces. Porque obviamente no a todo el mundo le gusta que le digan, hey, bro, tu código está malo, estás fallando en esto. Es algo complejo y es una situación con la que más adelante tendría que empezar a sortear. Afortunadamente, como dije, tengo capacidades de comunicación y soy muy sociable, entonces terminaba siendo mi amigo el desarrollador y ya cuando le decía que algo estaba fallando, lo mirábamos y no pasaba nada. Eh, pero como dije anteriormente, había algo que estaba sucediendo dentro dentro del mundo del QA que para mí en ese momento era imperceptible. Como aproximadamente un año
no miento, a los 6 meses de estar trabajando en la empresa, empezó la empresa a querer entrar en el mundo del agilismo. Empezaron a querer entrar en el mundo del agilismo y al año de estar en la empresa empezó a querer entrar en el mundo del automation. El mundo del agilismo era algo totalmente desconocido en ese momento en Colombia. Pues tenemos por concepto que Medellín es como la ciudad del país, donde entran las cosas primero que tienen que ver con tecnología, donde aprendemos cosas primero que tienen que ver con tecnología. Por lo que el agilismo, siento yo que en gran medida entró desde Medellín. En ese momento el tema de agilismo era complejo porque pues se venía trabajando como en los temas de cascada, en procesos, un área no se tocaba con la otra, nadie se metía en el trabajo del otro. Y venimos con agilismo, que ya lo vamos a ver, que es un tema en el que todos están en todo y todos participan y todos hacen parte de. En ese momento tuve mi breve paso por Scrum. Resulta que muchas personas o jefes que yo tuve en ese momento dentro del cliente al que le estaba prestando el servicio vieron en mí ciertas habilidades sociales y de comunicación y me dijeron: hey Juan, te vamos a dar de la certificación para que vayas, te certifiques en este tema ágil. Notamos que tienes muchas capacidades, que es un tema que sería bueno para ti, que te gusta. Obviamente, como era gratis, a todos sí. En ese momento fui, me certifiqué como Scrum, Scrum Master, Scrum Developer, Product Owner. En ese momento daban todas las certificaciones por estudiar como 2 semanas. Y hay sí, y hay algo muy interesante que se me ha quedado mucho en la cabeza de esa certificación, y ha sido: ¿es un método o es un marco ágil? Un, y la explicación que nos dan ellos es un marco ágil. ¿Por qué es un marco ágil? Es un marco ágil porque eh, puede adaptarse a cualquier metodología. Puede, si tenemos metodologías en cascada, si la empresa tiene cierta estructura, si la empresa tiene cierta forma de trabajo, el agilismo puede adaptarse, por lo que es un marco y no una metodología. Scrum es solo uno de los muchos marcos ágiles que existen en este momento, y es uno de los más usados junto a Kanban, que ya lo veremos más adelante. Durante este breve paso por Scrum, conocí lo que era el agilismo y sus 12 principios y sus valores. Los principios agilismo son satisfacer siempre a los clientes, requisitos cambiantes, siempre estar habilitado al cambio, adaptarse a que va a cambiar los requerimientos, siempre tener como premisa una entrega de valor frecuente, mostrando al cliente cuáles son los avances, que sean unos avances funcionales, que el cliente pueda ver, que el cliente pueda trabajar, una colaboración diaria, es decir, una buena comunicación con el cliente, una buena comunicación con desarrolladores, con QA y con todos los que hagan parte del equipo. Ahí es donde empiezan las cosas, porque empieza un mix dentro del equipo, es decir, empiezan a unir ciertas personas del equipo de diferentes áreas en pro de desarrollar un producto. Un ritmo de trabajo sostenible, ahí es donde empezamos a ver más adelante los temas que son la iteración dentro del agilismo, medir cuánto es la capacidad del equipo y cuánto el equipo puede entregar en esa iteración, una medición del progreso a través de entregas funcionales, una comunicación cara a cara, tener mejor comunicación. Esto me parece súper importante porque siento que es algo que nos cuesta a veces a los ingenieros de sistemas tener en mente, pero la comunicación es algo clave, mucho más clave del lenguaje que estamos trabajando. Es mi opinión, de pronto muchos no la pueden compartir. Siento que la comunicación es algo demasiado importante hoy en día dentro de la ingeniería del software.
los equipos motivados, darle a los equipos las herramientas, de estar como en pendiente todo el tiempo de cómo está la persona, qué necesita, qué le hace falta, con quién necesita hablar, una eficiencia, una excelencia técnica, una simplicidad. A veces lo más simple es la solución correcta, que es uno de los principios del agilismo. A veces no tenemos que buscar la solución más compleja para hacer el desarrollo, a veces la más simple es la indicada. Equipos autoorganizados, lo que decía, de muchas áreas dentro de un equipo y una mejora continua. Es estar habilitados a que el desarrollo puede constante cambio. No va a ser entregamos el producto, me desentiendo de él, que sigue, sino que posiblemente dentro de todo esto encontremos que el desarrollo va a estar en constante cambio, van a haber nuevos requerimientos, van a haber cosas que se esperaban de una manera pero se quieren cambiar. Y ahí entramos en el tema de lo de los valores. Los valores del agilismo son individuos sobre herramientas, es decir, para mí son más importantes las personas que están trabajando dentro de mi equipo más que las herramientas con las cuales trabajo. La disposición, la adaptabilidad, cómo la persona se desenvuelve, cómo la persona se comunica, esas son cosas que miran las personas para contratarte en una empresa y hacerte parte de tu equipo. Porque sí, porque puede ser el mejor en Java, en JavaScript, puede ser el mejor backend, el mejor. Tienes una buena capacidad de comunicación, una buena capacidad de adaptabilidad. Si te cuestan los cambios, va a ser muy difícil, perdón, que te adaptes dentro del equipo. Software sobre documentación. Vemos el software sobre documentación. Quiere decir que la entrega del software al cliente mucho importante sobre la documentación. No quiere decir que no vamos a documentar, no quiere decir que la documentación va a desaparecer. Quiere decir que hasta antes de todo lo que era el tema del agilismo, era una cosa impresionante de documentos, una cosa impresionante de lo que les decía, evidencias, paso a paso, fotografías, absolutamente todo de lo que yo pruebo en el software. Aquí nos damos cuenta que lo que le importa al cliente es, hey, dame algo tangible, dame algo funcional, dame algo que me sirva. Documenta, porque necesitamos saber cómo se hizo las cosas, cómo funcionan las cosas, pero primero es el software. Colaboración sobre negociación. Aquí era lo que decía en el primer punto de satisfacer a los clientes, y es que es muy importante que tengamos una buena colaboración con los clientes, buena comunicación, muy buena escucha, muy buen desarrollo del lenguaje para preguntarles exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, cómo se sienten a través de lo que estamos entregando, más que una negociación de, hey, no, me dijiste esto te va a desarrollar, si vas a cambiar esto, entonces venga, vamos a un contrato y ya empecemos a mirar. No, es un tema más de colaboración con el cliente, obviamente dentro de lo posible, obviamente habrán casos que se presten más para una negociación, obviamente no tenemos que de una vez el cliente dijo, quiero que ya sea verde y yo lo tenía a correr a verde, no, es un proceso, tiene que mirar cómo está el equipo, cuál es su oportunidad de hacer un cambio y dentro de qué tiempo podemos hacer ese cambio. Y por una respuesta al cambio sobre seguir un plan. Es decir, nosotros dentro del agilismo obviamente hacemos planes, obviamente revisamos qué es lo que vamos a hacer durante la iteración, qué vamos a hacer en el proyecto, cuáles son las etapas del proyecto, pero es muy importante adaptarse al cambio. A veces el cliente, como te dije, cambian los colores, cambian los botones, cambian muchas cosas, muchas funcionalidades, y si nosotros somos desarrolladores o QAs y nos cuesta el cambio, nos cuesta decir, sí, no hay problema, lo vamos a cambiar, va a generar como ciertas dificultades en el tema del agilismo. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a que las cosas van a cambiar, las cosas no se van a quedar como las vamos a dejar y que posiblemente el cliente cambie de decisión porque somos humanos
y no siempre lo que decimos es la última palabra. Ya ahí entramos dentro de los marcos ágiles. Algunos de ellos son el Scrum, el Kanban, el XP y el Cristal. El Kanban para mí son los más utilizados en este momento, o al menos en todos los años que yo de mi experiencia con el agilismo, no me ha tocado usar otro. Siempre ha sido el Scrum y el Kanban. El Scrum se centra mucho, perdón, el Scrum se centra mucho en los equipos, en cómo conformamos un equipo y cómo hacemos trabajos por iteraciones. Lo que comprende el Scrum son iteraciones que se le conocen como sprint, pueden ir entre 1 y 4 semanas, depende del equipo, del proyecto, de empresa. De ese equipo tiene que haber alguien que represente al cliente, que represente los intereses del cliente y que tenga claro qué es lo que quieren los clientes. Y a esa figura se le da el nombre de Product Owner. Ahí también necesitamos un equipo de desarrollo. Dentro del equipo de desarrollo, pues no solamente tenemos desarrolladores, podemos tener desarrolladores, QA, personas de DevOps, y tenemos las ceremonias, que nosotros conocemos como el Scrum Master. Es la persona encargada de ver que toda la parte del agilismo y del Scrum se esté dando de la manera correcta, que se estén dando las ceremonias, porque dentro de Scrum tenemos unas ceremonias. Esas ceremonias comprenden el Daily Scrum, que es una reunión todos los días en la que yo voy y digo qué es lo que estoy haciendo, qué hice ayer, qué bloqueos tengo, cómo voy, si necesito ayuda. Esto con el fin de identificar en una etapa temprana cuando yo puedo requerir algo de otra persona de otra área que me puede ayudar con eso y no guardármelo hasta que se entregue la funcionalidad y yo diga, ay, lo siento, es que me faltaba esto, pero no sabía a quién preguntarle. El Scrum es el encargado de eso, es el encargado de que las ceremonias como el Sprint Planning, el Sprint Review y el Sprint Retrospective y el Refinement se den. El planning es donde planeamos qué vamos a hacer en esa iteración entre 1 y 4 semanas, en qué capacidad estamos nosotros de hacer eso y si nos va a funcionar eso. Bueno, eh, para terminar, digamos que ya entré dentro del mundo de QA Automation, dentro del mundo de QA Automation venía de ser manual, me surgió la oportunidad de ser parte de una empresa de Colombia y con clientes de outsourcing que no eran de Colombia. En ese momento me uní a una empresa con el inglés del ILEX. Para los que dicen que no funciona, funciona, pero también es de ponerle un poquito de empeño. En ese momento me di cuenta que la parte social y la parte técnica eran algo que me gustaba, no quería abandonar ni una cosa ni la otra, y QA Automation me brindaba eso, porque requiero tener muy buena comunicación con los clientes, muy buena comunicación con con todas las personas que hacen parte de mi equipo, pero también requiero desarrollar herramientas, también ciertas técnicas como ciertos tipos de automatizaciones que van a ver en el transcurso del día, que son regresiones, pruebas de aceptación, unit testing, integración, performance, ciertas técnicas que son de pruebas de desarrollo que son test driven development, acceptance driven development, behavior driven development. Este y el acceptance creo que son los que en estos momentos más utilizo o más en algunos de los. El BDD se utiliza en el área de automation a través de un lenguaje. Se utiliza bastante. En realidad hay muchos proyectos que utilizan esto. También hacemos parte como automation del Continuous Integration y Continuous Development. Y lo que buscaba esto es hacer parte de algo que nosotros siempre hiciéramos parte del proceso antes de la liberación de un proyecto. Creo que les va a quedar debiendo mi pensamiento acerca de la inteligencia artificial. Creo que esto nunca va a reemplazar el rol, así como el automation nunca reemplazó el manual. Y pienso esto, que la inteligencia artificial vino a ayudarnos como una herramienta, a facilitarnos, pero nunca hacer nuestro trabajo, así como el manual
Es la única persona que puede, el automation todavía no está preparado para hacer, por ejemplo, pruebas como el exploratory testing y se debe hacer a través de un manual. Entonces hay momentos en los que requieres un manual, hay momentos en los que requieres un automation. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial.